Ok. Bueno, listo, chicos. Enfoco ya con el tema de haber cerrado la semana pasada los requisitos y ya esta semana dar inicio a lo que son los wireframes, que son diseño. En paralelo, tenemos que ir trabajando con el despliegue. El equipo de desarrollo en paralelo empieza a trabajar con el despliegue, porque ya está por recibir el diseño y ya tiene que tener su entorno montado. ¿Ok? Nos lleva a la tercera entrega, que es a las que vamos a trabajar en la parte teórica el día de hoy, empezar a trabajar más en foco, que es la arquitectura y la entrega de diagramas. Entonces, fíjense que todo es como una cadena, ¿no? En la vida real, alguien está trabajando en prototipos, es el equipo de diseño, de diseñadores, mientras que esto que está acá, lo de los diagramas, es un arquitecto de software el que se encarga, ¿ok? Esto realmente, el de Benfront es cuando recibe los wireframe que se encarga ya de empezar ese desarrollo, ¿no? Y bueno, y de evaluar que lo que le entregaron es lo correcto. Aquí tengo un detalle en la planificación, que es que cuando moví las fechas, carnavales no es el 23 y el 24, sino después del 14, 15, el 16 y el 17. Voy a hacer esta actualización para subir la planificación. Dicho esto, también quiero aclarar que en la planificación, esto que está aquí se abre entornos. Hoy nos toca ver la parte esto lo vamos a ver el viernes, entornos. Hoy vamos a ver lo que es la parte de despliegue y entornos el día viernes. La parte de despliegue va a estar habilitada ahorita apenas terminemos la clase. Hoy es día 2. Y así como los planning varían, quiero aclarar que en nuestra primera planificación original, fíjense que yo estoy llegando a una guía de, bueno, todas las planificaciones como han cambiado, entonces aquí voy a cambiar, voy a agregar la de la fecha de carnaval, porque eso también es algo que hay que considerar dentro de una planificación de proyecto. Los feriados, los festivos, las vacaciones, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que como en la dinámica, como es que estamos cayendo un poco también en esa práctica, ¿no? Y aquí no estoy utilizando un Jira, aquí estoy utilizando el aula virtual, pero nótese que no, tenemos como un tipo requisitos van variando, ¿no? La planificación puede variar y eso es lo que hacen las metodologías ágiles. Varía, pero tenemos una vista general y las variaciones deberían ser mínimas, ¿ok? Entonces, vamos con despliegue. La parte de despliegue también había comentado y preparándonos para la entrega de la semana de arriba, el próximo viernes, porque nuestros ejercicios semanales, esta semana es la entrega que tiene que ver con Wolfram, pero la de arriba es del despliegue. Ustedes se habían llevado esto, ¿no? Como actividad de los componentes que se instalan dentro de un entorno de proyecto. Que esto está casado también con el laboratorio que vamos a ver este viernes, que tiene que ver con entornos, ¿ok? Pero un entorno nos da todo lo que tiene que ver con el kit de desarrollo, que también lo resumimos en el inicio del 2026 en un summary que hicimos sobre el stack de los stacks que estamos trabajando. El despliegue nos dice dónde vamos a poner ese entorno y cómo vamos a trabajar sobre ese entorno. Entonces, eso es lo que vamos a entender conceptualmente el día de hoy o profundizar un poco porque hemos tocado estos temas. El tema es amplio, es largo. Generalmente, como les digo, esto lo maneja un arquitecto de software y bueno, eso implica servidores web o hosting, configuración de dominios, configuración de certificados, gestión de base de datos, tendencias a nivel de integración continua y despliegue continua, seguridad, monitoreo de load, escalabilidad, manejo de errores, capas de prueba, porque el entorno también tiene que ver con la automatización del despliegue. Todos tenemos claro lo que es el despliegue de aplicación. Desplegar una aplicación significa transferir archivos y configurar correctamente. Puedes usar herramientas como FTP o como Git, ¿no? De, dentro de, dentro de tu entorno, tengo mi aplicación, ¿dónde la coloco? Y para eso también tenemos que tener claro que existen tipos de servidores. Existen tipos de servidores dedicados, compartidos y virtuales. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, los servidores dedicados ofrecen más recursos, pero, pero son más costosos, ¿ok? Son más costosos. Entonces, un servidor web es un software o un hardware que utiliza HTTP. HTTP sabemos que significa Hypertext Transfer Protocol y
Otros protocolos para responderle a la solicitud de los clientes en el World Wide Web, que es el www. Por ejemplo, el Apache, el Server, el NX, varios IDE. Cuando nosotros instalamos algunos IDE, ellos traen algunos servidores de web que sirven para el modo de desarrollo. ¿Recuerdan que en ATI 1, cuál era el servidor web que traía? Recuerdo que tuvimos por ahí un debate porque en el desarrollo como tal pedimos que se montara Apache, pero el IDE traía uno por default. ¿Sí recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Digamos, el concepto lo tenemos claro, ¿no? El concepto. ¿Se me fue el internet? Ok. Si lo recuerdan, a ver, Miguel, ¿en quién abrió el micrófono? Que de hecho tuve el debate porque en algún momento tuve que confirmar con la profesora Paula que cuál servidor íbamos a utilizar, porque evidentemente lo podíamos usar el que venía por default, pero necesitábamos montar Apache porque queríamos que aprendieran cómo lo configurar. Bueno, lo mismo sucede, son ese tipo de servidores. Yo he trabajado con JBoss, con Tonka, pero ahorita hay muchos aplicativos que nos traen como unos web service live para hacer pruebas de desarrollo. Entonces, ese concepto lo tenemos claro. Por ejemplo, el Apache es uno de los servidores más populares y de código abierto. El NGX, otro servidor web de código abierto que ha ganado popularidad. El Bluehost es un proveedor de alojamiento. O HostGator, otro proveedor de alojamiento web popular que ofrece una variedad de planes y alojamiento. Entonces, un servidor web es como un contenedor de mi aplicación. No un contenedor desde el punto de vista de un Docker, que es un contenedor físico, sino que nos permite subir la aplicación, el servicio como tal. Ahora, existen herramientas para manejar esos servidores, como cPanel, una interfaz gráfica GUI para simplificar la gestión de alojamiento, y, por ejemplo, el PHP Miami, que es una herramienta de administración de base de datos MySQL, o el Filezilla, un cliente FTP. Y esto es cuando movemos archivos como de manera manual, ¿no? Que es una forma muy, en este punto, que es medio ortodoxa, pero que tenemos que manejar porque es como cuando yo tengo mi manejo de directorio en mi computadora y quiero hacer un respaldo. Entonces yo agarro y me meto en mi explorador de archivos y agarro mi archivo y lo pongo a un disco externo y lo respaldo. Pero yo también puedo agarrar y decirle a mi sistema operativo, hazme un respaldo automatizado. Entonces eso lo que hace es que le digo cuál es el directorio y lo hace en la noche cuando yo apago el computador. Bueno, en la parte de servidores también tenemos ese tipo de herramientas. Unas herramientas donde manejamos la transferencia de archivos de manera manual y otras donde tenemos la automatización, que es para donde queremos ir en la actualidad. Por otra parte, ¿qué es un hosting? Un hosting o alojamiento web es el alojamiento web en un servidor que permite a organizaciones y personas publicar el sitio web. Una cosa es que mi servidor web suba y que yo tenga ahí mi aplicativo funcionando, es decir, poner a correr mi aplicación web. Y otra cosa es dónde coloco yo ese servicio para que otra gente lo vea, para que mis clientes lo vean, para que mis usuarios lo vean. Los proveedores de alojamientos web ofrecen la tecnología y el servicio necesario para que el sitio o la página web esté disponible. Y bueno, por ejemplo, estos se alquilan, pueden ser unos servidores para almacenar tus archivos tipo Google Drive, pero vas a una empresa que te dice, mira, yo necesito un servidor donde yo necesito guardar esto que está acá. O préstame el hosting para yo publicar mi aplicación. Sin hosting, tu aplicación no podría ser vista por nadie. ¿Ok? Aunque hay otros métodos, lo vamos a ver, asociados a cosas que ya hemos visto, como lo que son los servicios en la nube, servidores físicos, cuando tenemos el EDAP. Cuando tenemos, sí, bueno, el EDAP como manejo de conexión de usuarios dentro de una LAN, que es una red interna. Entonces, bueno, si es una red interna, hay otras maneras de publicar tus servicios web, tu sistema web, pero en el hosting en general nos permite eso, es poder publicar nuestro URL puede estar muy asociado a lo que es el tema del dominio, de un dominio web, que es como el nombre www que nos permite publicar ese sistema. Tipos de hosting, hay varios tipos de hosting, los compartidos, los VPS, los dedicados y en la nube. Cada uno se adapta a diferentes necesidades. Si estás empezando, el hosting compartido puede ser una buena opción. De hecho, en mis semestres pasados tengo alumnos que han trabajado
Hay hosting gratuitos, de hecho por ahí les puedo pasar un archivito para hacerlo. En la práctica de publicar en un hosting, y de hecho creo que el concepto lo manejan claramente, estamos refrescándolo, porque dentro de las entregables de proyecto, por allí uno de los equipos ofreció montarlo en un hosting. Vale acotar que un hosting es para compartir mi aplicación, pero no me permite a mí como con QA, un QA technical o un QA que quiera hacer revisión de código de caja blanca a través de mi código que me pueden compartir en Git o de subir la aplicación y meterme a ver tablas y que los datos estén registrados de manera correcta, no es una capa suficiente que nos den el URL de un hosting, ¿ok? Entonces eso también lo hemos conversado. Lo importante es que el hosting nos sirve para publicar mi aplicación y que existen diferentes tipos, pero es un entregable para un usuario final, para quien necesita usar mi aplicativo, ¿ok? ¿Qué tipos de hosting? Bueno, está el hosting compartido, donde se aloja un mismo servidor compartiendo recursos. Está el VPS, que es un servidor privado virtual, un servidor físico, se divide en varios servidores virtuales, cada uno con un recurso dedicado. Un hosting dedicado es un servidor completamente dedicado de un solo cliente, ofreciendo máximo rendimiento y control. Cuando hablo de un solo cliente, me refiero no a un solo cliente como usuario, ¿no? Sino a un solo cliente como proyecto, ¿ok? El hosting en la nube, el cloud hosting, utiliza redes de servidores interconectadas para distribuir recursos y ofrecer la escalabilidad y flexibilidad. Entonces, los cloud hosting también nos ofrecen ese servicio, pero a nivel de como de alquiler, similar a servicios como, sabemos, como un Amazon, como un Google o como otras herramientas que ofrecen. De hecho, por ahí también dentro de mi lista, un hosting es un punto que puede ser necesario para montar un proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo como el tipo de proyecto. Y hay muchas empresas que ofrecen estos servicios y hay hosting gratuitos que de menor capacidad, tal vez con temas de seguridad que podrían ser revisados con mayor detalle, pero hay opciones para todos los gustos. Ahora, ¿qué significa configurar un servidor? Un servidor web como tal, ¿no? Porque tenemos el servidor de la manera física, pero en este caso vamos a estar hablando de lo que es el servidor que implica ajustar y preparar un servidor para que funcione según la necesidad del proyecto y esto puede incluir la instalación, el sistema operativo, la configuración de servicios y aplicaciones, la administración de seguridad y la optimización de requerimientos, de rendimiento. Fíjense que parece complicado, pero realmente si tienes claro cuáles son los componentes técnicos, no lo es tanto, digamos, es a lo que es manejable. Instalar un software de un servidor y ajustar la seguridad son temas que son de cuidado, pero al fin de cuentas, si hay como una receta de cocina, que dependiendo también del área, hay gente especialista, hay temas que hay que conocer como el manejo de puerto, precisamente el manejo de hosting, el manejo de mi servidor web para poder hacer acceso, las conexiones hacia la base de datos, digamos, configurar es un poco, o lo que vimos de MEAN, un componente técnico del kit, tienes que tener estos componentes preinstalados. Entonces, es la preparación que se le da a ese servidor. Fíjense que también hemos hablado de servicios de la nube. Por ejemplo, en AWS ya tenemos servidores que están preinstalados y ya listos para programar. Entonces, un servidor web puede también no solo ser procesado por un especialista o un arquitecto de software, por alguien de IT, sino que también podríamos conseguir servicios donde ya exista una preinstalación, aunque siempre va a implicar siempre se va a considerar una configuración adecuada a tu producto. ¿Qué herramientas existen para configuración de servicios? Bueno, tenemos herramientas como Axible, una herramienta de automatización de tecnología que permite la gestión y configuración de servidores de manera eficiente. El Puppet, que es una plataforma de automatización que permite configurar y gestionar servidores. Esto sería un poco similar a un Docker porque te da como el script para la instalación de tu servidor. Ayuda a mantener la coherencia y control en grandes entornos de tecnología. Chef es otra herramienta de automatización que utiliza recetas para describir cómo se debe configurar cada parte del servidor. Terraform, tanto Puppet como Terraform
las conozco, aunque, vuelvo y repito, esto lo hacían los arquitectos o la gente de tecnología y de despliegue, que hay especialistas para esto, pero son de las que más me suenan porque son las más populares. Y Docker, por ejemplo, y Docker, por supuesto, que ya está un poco más asociado también a la aplicación como tal, con que ya ustedes han trabajado con este y con la cual vamos a estar trabajando actualmente a nivel de aplicación. Una plataforma que permite crear el despliegue y la ejecución de aplicaciones a nivel de un contenedor, facilita la configuración y despliegue de entornos de desarrollo consistente y sobre todo la portabilidad entre servidores y servidores de QA, de hacer pruebas de aceptación o de productivo, del área de productivo. Estas herramientas nos permiten tener como un script de características de configuración que luego nos garantizan que los servidores tengan condiciones comunes, ¿no? Evitarnos pero en mi ambiente no funciona, en mi ambiente sí funciona, ese tipo de cosas, aunque siempre luego habrán otros factores como la data o el mismo aplicativo y las versiones del aplicativo, pero esto ayuda a que al tener consistencia en la configuración de mis servidores utilizando herramientas, va a ayudar a que disminuyamos probabilidades de errores. Por ejemplo, instalar un Axiva es esto, ¿no? Para instalar la aplicación, crea un archivo de inventario y crear un playbook Civil. Creas el YAM, donde dicen los servidores que vas a instalar, instalas el NGIN, inicias y habilitas el NGIN. Entonces es un inventario ini play.yml. Entonces fíjense, esto es más o menos que es muy similar a lo que hacemos en Docker. Vamos dando paso a paso y por ahí vamos, entonces primero instalas el archivo en tu máquina, creas un archivo de inventario, defines los servidores que deseas configurar, creas un playbook de accesibilidad, defines las tareas de que va a ejecutar ese servidor, ejecutas el playbook para configurar los servidores. Entonces, al final es un orquestador del espacio de mi servidor. ¿Ok? Ahora, los dominios que son otro concepto importante. Un dominio es la dirección de tu sitio web. Ya tengo el servidor físico, ya tengo cómo lo configuro, ya tengo el hosting que me da el espacio donde voy a publicarlo. Bueno, me falta el dominio. ¿Cuál es mi cédula? ¿Cuál es mi sitio? ¿Cuál es mi identificador que además debe ser único? Un dominio es la dirección de tu sitio web, como el www.tusitio.com. Los subdominios son extensiones del dominio principal, como blogtusitio.com. Ambos son esenciales para organizar tu contenido. Incluso hay lugares donde se alquila eh, dominio y lo que hacen es que te dan es un subdominio, ¿ok? Para crear blog, por ejemplo, hay muchos populares. Entonces, un dominio como tal, a nivel de la configuración de dominio, implica que tú tienes que registrar un nombre de dominio y asociarlo con una dirección IP de un servidor web. Esto permite que los usuarios accedan a tu sitio web utilizando un nombre fácil de recordar en lugar de una dirección IP. Cuando nosotros, por ejemplo, lo montamos localmente, un servidor que por default es 8080, puerto 8080, nosotros podemos tener el IP más el puerto de acceso. Entonces, ¿qué nos libra o nos ayuda el dominio? A tener un sitio que empieza siempre con www punto algo, que hay diferentes esquemas de dominio, están los de Go, de gobierno, hay diferentes punto algo, pero esto nos da identidad, una identidad que al final nos permite que ese usuario recuerde dónde está sin utilizar un hipernumérico, digamos, un punto a punto en las cuatro máscaras. Existen registradores de dominios, empresas que venden y administran esos nombres de dominios como el GoDaddy, el Namecheap, el Google Domains, el DNS, que significa Domain Name System, y que al final lo que traducen es tu IP a esos nombres. Y entonces ahí que necesitamos configurar el DNS para apuntar a los dominios del servidor. Además que también, por supuesto, existen herramientas de DNS, de dominio name system, como el Cloudflare, el Amazon Router 53, el Google Cloud DNS, paneles de control que nos dan interfaces gráficas que simplifican la gestión de ese dominio, como cPanel o Plex. Entonces, un dominio es una identidad que puede contar con varias herramientas, como los registradores de dominio y herramientas DNS o paneles de control para llevar la gestión y administración de los mismos. Pero es nuestra identidad. ¿Ok? Y bueno,
Generalmente la idea es que en la web, en un mundo tan amplio como la web, seamos uno de esos lugares con esa identidad y que puedan acceder a nosotros a través de ese URL. ¿Ok? Pero un dominio puede tener otras características acompañándolo, como es el caso de los SSL. Los SSL o Security Socket Layer, el paréntesis previo, es un protocolo que asegura la comunicación entre un navegador y un servidor. Su función principal es cifrar la información, asegurando que los datos sensibles, como la contraseña y los datos personales, permanezcan protegidos. Un certificado CCL es un tipo de certificado digital que proporciona autenticación para un sitio web. Eso significa conexión cifrada. Cuando un navegador web visita un sitio web como HTTPS, cuando la S es de security, ¿no? Sabemos que el protocolo HTTP, y bueno, también hemos estudiado en ATI1 estudiamos que, bueno, existen protocolos HTTP desde el 2 que ahorita estamos en el 3 digamos que ha variado. El CCS asegura que todos los datos transmitidos entren en el navegador y el servidor web esté encriptado y protegido contra la inserción. Y esto está muy casado con eso, con lo que es la parte de los certificados. Y existen certificados que me validan en el servidor cuando yo soy cliente, ese certificado está montado en el servidor y tengo también los doble vía, donde incluso hay aplicaciones donde en tu browser, desde el cliente, montas certificados y dices, ah, bueno, este que está aquí eh, mi autenticación, yo te mando mi URL, pero tú tienes que identificar que yo también te mando una conexión cifrada para que te dé garantía de doble vía de que tengo un certificado que pertenece a la misma estructura de verificación. ¿Ok? Claro, esto está muy relacionado, como les decía, con el HTTPS, que es el Hypertext Transfer Protocolo, porque en ese caso es crucial para la seguridad web y este protocolo no solo cifra la información, sino que también autentifica el servidor, lo que ayuda a prevenir ataques como el phishing y el man in the middle. ¿Por qué? Ahora, existen varios tipos de certificados SSL, cada uno con diferentes niveles de validación. Los más comunes son el DB, de Dominio Validation, y, y el ILB, del Extend Validation. Elegir la adecuada es clave para la credibilidad del sitio. Para nuestro proyecto, bueno, la implementación de SSL en un sitio web es un proceso sencillo pero crucial. Debemos obtener un certificado, instalarlo en tu servidor y asegurarte que todas las páginas redirijan a HTTPS con la S, que cuando lo reflejamos en URL en la parte superior de nuestro browser, tienen el candadito cerrado. Esto no solo mejora la seguridad, sino también el SEO. ¿Ok? Entonces, es importantísimo a nivel de una aplicación web seria manejar certificados y HTTP. Claro, los browsers en la actualidad también tienen ciertas restricciones a nivel de el protocolo HTTP y nos dan ciertas garantías. Pero como desarrolladores, nosotros tenemos que tener conocimiento sobre esto cuando nos estemos montando nuestro servidor. Incluso los servidores web hay una sección que nos permite configurar los certificados. En el proyecto no vamos a montar certificado como tal, digamos, porque eso requiere otro nivel de complejidad que no lo vamos a alcanzar, pero sí la idea es que manejemos protocolos HTTP en las versiones que los browsers nos permiten em, ser compatibles y que manejan toda la seguridad de los browsers en la actualidad y tener el conocimiento teórico de qué significa un CCL y un certificado, o la instalación de un certificado. Si lo logramos hacer, bueno, vamos a igual evaluarlo dentro de lo que son las planificaciones del avance del proyecto. Igual como les digo, yo les voy a pasar una lista con el tema de los dominios, con el tema dominios gratuitos, con el tema de dónde podemos bajar un certificado, que también existen algunos gratuitos y la autoridad que los emite. Y en tal caso, si lo vamos a implementar, solo vamos a implementarlo de One Way, que el servidor tenga el certificado, pero sin ser necesario instalarlo dentro de mi cliente, ¿ok? Y si no le llegamos dentro del tiempo de la planificación que tenemos para estas 6 semanas de desarrollo de sprints semanales, aquí está toda la parte teórica para que cuando hablemos de estos temas tengamos el conocimiento al respecto.
¿Cuál son herramientas que se utilizan para la configuración de SL herramientas? Tenemos AdSetBook, una herramienta de código abierto que automatiza la obtención y renovación de certificados CCL. Tenemos a OpenCCL, este es el que más me suena, una poderosa herramienta para alinear el comando utilizada para generar, convertir y administrar certificados CCL, TLS y claves privadas. LepScript, una autoridad de certificado gratuita automatizada y proporciona el certificado. Y admin, también me suena, Admin Certificate Management Environment, un protocolo utilizado por Let's Script y otras autoridades de certificación para automatizar y la obtención de renovación de certificados CCN. Entonces, cualquiera de estos certificados, de estas herramientas para manejar certificados, pueden ser útiles porque son abiertas, están en línea y son gratuitas. Y bueno, son bastante populares. Dentro de varios proyectos he trabajado con esta y he trabajado con esta, que vuelvo y repito, hay especialistas en seguridad que trabajan con esto. En el canal de YouTube les he recomendado en varias oportunidades a un especialista donde el semestre pasado, bueno, ustedes estuvieron en esa entrevista. No, mentira, la anterior. La pasada la hablamos con un especialista de base de datos, desarrollador senior. Al cierre de todo semestre yo contacto a alguien que de alguna especialidad o rol para que les dé una pequeña charla sobre esta área. Esta área es sumamente extensa y bueno, les recomiendo ese video porque de verdad habla un poco de la actualidad, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y cómo esto ha evolucionado para resolver temas de ataque cibernético. Ahora bien, un ejemplo de SSL. Ajá, tengo un servidor, por ejemplo, con Accessible. Primero, tenemos un NGIX. Tengo instalado el Cellbot, hago la instalación a través, como es costumbre, con un sudo apt install, hago un bash, yo tengo el certificado, con un ejemplo aquí utilizando Cellbot de zenport.com, un bash, hago el status server timer, y en el server, que era lo que les decía, mi servidor web, configuro ese certificado. Nótese el nombre, aquí está un punto .per, que estas son extensiones propias de certificado, y con la ruta de donde va quedando lo que yo generé. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de cómo se hace. ¿Ok? Eh, ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Se entiende a qué me refiero con el alcance y qué significa? Que, fíjense, un CCL me da el HTTPS, pero nosotros utilizaríamos HTTP, pero con los protocolos actuales del browser, que ya hay ciertos temas de seguridad que están implícitos ahí que vimos en Antigua. ¿Sí? Claros hasta acá. Ok, y si podemos llegar a este punto sería maravilloso, pero este es un alcance, en este caso lo vamos a poner como deseable, ok, no obligatorio. Bases de datos. La base de datos es el corazón de cualquier aplicación. En un entorno de red, la gestión de base de datos es crucial para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos. Esto implica estrategias que permiten un acceso rápido y seguro a información. Recordemos que en la versión pasada que trabajamos con Django y con nuestro servidor web, estábamos trabajando con SQLite, que era un servidor local que venía en el framework. En el caso de MongoDB, lo vamos a trabajar como un contenedor aparte, ¿no? Bueno, es lo ideal. En líneas generales, los servidores de base de datos siempre están separados del servidor de aplicación. Incluso para llegarles hay unos temas de seguridad más complicados, que es que no le puedes llegar por fuera si no le entras por ese servidor de aplicación a través de un túnel. Y es porque este es el core de mi negocio. Los datos son cada vez más importantes, lo sabemos. Con todas las aplicaciones que existen en el mercado, los datos adquieren un valor sumamente relevante y crítico. Una gestión de base de datos se refiere a las prácticas de las herramientas utilizadas para definir, crear, mantener, controlar, asegurar las bases de datos y los sistemas de gestión de base de datos. La gestión eficaz de la base de datos, chicos, garantiza que los datos estén disponibles, que estén seguros, que sean fiables, que sean fácil accesiblemente para la aplicación y los usuarios autorizados. Entonces, también hay que recordar que dentro de mi gestión interna de mi servidor de base de datos, yo también puedo utilizar estrategias adicionales como permisos a través de roles de usuarios de base de datos, un usuario de aplicación o manejo de vistas para poder resguardar mis datos. Entonces existen además del servidor como tal, de la tipología de ese servidor de base de datos, internamente mi servidor puede tener configuraciones que me permitan dar garantía
a la privacidad de ese servidor y significan nuevos temas de configuración. Entonces, por eso hay DBA, ¿ok? Está la instalación de la base de datos, pero tenemos los DBA que se encargan de todo lo que es eh, el, el mantenimiento de ese servidor a nivel de configuración de esa base de datos en particular, que ahí sí estuvieron ustedes en la charla anterior del especialista de base de datos que tuvimos la oportunidad de entrevistar. Ahora, y 6 base de datos, integración continua. La integración continua, 6 es esencial para mantener la calidad del software al incluir la base de datos en el proceso y se puede realizar la prueba automatizada y despliegue más seguro, asegurando que los cambios no afecten la funcionalidad existente. Y esto se refiere a tener que en el despliegue también monte mi servidor de base de datos, así como monto el de aplicación. Esa es la combinación de los procesos de integración continua y la entrega de y la integración del código en el repositorio compartido. Y eso incluye entrega continua, incluye desplegar automáticamente el código de mi entorno y que luego me lo lleve a producción. Entonces, cosas como el GitLab, cosas como el Jenkins, cosas como el Travis CI, son herramientas que nos ayudan también a gestionar bases de datos. El despliegue continuo en la base de datos permite que la actualización de software se realice de manera fluida, integra la gestión de base de datos, el, todo lo que tiene que garantiza los cambios de la estructura y el contenido de la base de datos se implementa sin problemas y de forma controlada. Entonces, el despliegue continuo y la integración continua en mi servidor de base de datos, evidentemente, también es un factor crítico dentro del desarrollo de aplicaciones web. ¿Qué herramientas tenemos? MySQL como servidor de base de datos, Postgres, Mongo, Oracle, Microsoft Server. Estos son servidores de gestión, en algunos casos RDMS, en otros casos no relacionales como SQL y es un software que se instala en ese tipo de servidor. Eso le da la característica de servidor de base de datos. Como por ejemplo, en MySQL tengo un batch, me instalo el software, hago la configuración de la seguridad a través del MySQL Security Installation, genero SQLs al crear mi base de datos. En el caso de Oracle, por ejemplo, creamos una instancia. Identificamos el usuario como master y es base a eso en PHP, luego genero la conexión y así funciona, digamos, todo es como mi servidor web, mi código conecta mi servidor web con mi base de datos y eso va a funcionar así con MySQL, con Oracle o con las que acabamos de mencionar. Con estos pasos deberías poder gestionar una base de datos MySQL para tu aplicación web. La gestión de base de datos también implica monitorear el rendimiento y realizar copias de seguridad regular y optimizar las consultas para mejorar la eficiencia. Entonces ahí es donde entra la línea delgada entre, wow, mi base de datos no está funcionando de manera adecuada. Es que el servidor no tiene las características y prestaciones necesarias a nivel de recurso de hardware o es que tengo una consulta compleja que no está teniendo el rendimiento adecuado. Y ahí entonces en un punto, en un triángulo que se une el DBO que hace monitoreo del servidor o la gente de IT y despliegue, el desarrollador que hace las consultas y mi administrador de base de datos que tiene herramientas de gestión de base de datos que me permiten obtener los queries o las consultas que generan mayores necesidad del servidor y están consumiendo mayores recursos. Incluso hay herramientas que te pueden identificar si hay un deadlock, un abrazo mortal entre tablas o cosas por el estilo, y ese monitoreo es súper relevante en mis servidores de base de datos. Seguridad y hosting. La seguridad es crucial al elegir un hosting, asegurarse que todos tus proveedores ofrezcan una copia de seguridad y cifrado SSL, protección contra los ataques de DOS, mantener tu sitio. La seguridad es un concepto transversal, un security and cross-cutting corner, eso es como lo que, los cruces, ¿no? La seguridad aplica a todas las capas, al servidor, al desarrollo, a tipos de servidores, al de base de datos, digamos, es un concepto transversal. Implica integrar prácticas de seguridad de cada fase del ciclo de vida del desarrollo de software y la planificación y el desarrollo hasta la implementación y el mantenimiento. En un entorno de DevOps, esto se traduce como un DevSecOps, es decir, hay especialistas del área de un desarrollador de operaciones, hay especialistas del área de desarrollo de seguridad de operaciones.
donde el objetivo es crear una cultura de colaboración entre desarrolladores, operaciones y el equipo de seguridad, que es lo que les acabo de decir, la tripleta para poder garantizar que todas las capas tengan un proceso adecuado a nivel de seguridad. Y la seguridad de datos y la base de datos es un aspecto crítico en los DevOps, deben implementar prácticas de cifrado, control de acceso, auditoría regular, ayuda a proteger información sensible y cumplir las normativas. Cuando hablamos de seguridad, recuerden que uno de los aspectos es el SCSS-TLS, que es la configuración de los certificados. O también pueden ser otras cosas como el firewall o el control de acceso, la configuración del firewall o las reglas de acceso que protegen el entorno de producción, que eso incluye el uso de framework como el que ustedes están trabajando y el método de conexión para identificar mis usuarios dentro de mi aplicación web. ¿Qué herramientas de seguridad tenemos? Bueno, tenemos aquí una herramienta que ayuda a encontrar y corregir vulnerabilidades. Aqua Security ofrece soluciones para asegurar aplicaciones activas en la nube. Nexus para escanear vulnerabilidad. O WhatsApp, una herramienta de análisis de seguridad de aplicaciones. HCOP Value, gestiona secretos y protección. Yo les he hablado de otros como Sonar, por ejemplo, que hace pruebas de caja blanca y verifica vulnerabilidades también de tu código y además que vienen con el IDE, que eso es si uno configura el IDE para que pase primero por un test un pen test de temas de seguridad, entonces ya estamos siguiendo dentro de integración continua algún checklist previo para la subida de mi código a mi repositorio. Otras herramientas de seguridad, desarrollo seguro. Tenemos el desarrollo web seguro. Los desarrollos integran análisis de seguridad y código, por ejemplo, los Python con CCI, pruebas de seguridad. Tenemos OWASP, tenemos monitoreo continuo para implementar Agua Security y gestión de secretos, que tiene que ver un poco con el manejo de claves, gestionar y proteger secretos también, credenciales, clave IP, el entorno de producción, el gestionador de secretos. Otras herramientas más, Prometeo, que es de monitoreo, Grafana, una plataforma de análisis y métricas que integran el Prometeo y otras fuentes de datos. Este es popular, el Elasticsearch y Kibana es una suite de herramientas para buscar. Datadog, una plataforma de monitoreo. Explore, trabajaban en Walmart con esta herramienta que es para la búsqueda de monitoreo y análisis. En esta trabajábamos en la empresa electoral donde trabajé. Está NetRally, que esta sí no la conozco, que ofrece monitoreos de aplicaciones. Entonces, imagínense toda la cantidad para diferentes características. Importante, ¿qué hace esto? Nos lleva a la información de cómo están funcionando sus servidores y podemos verlo a través de dashboards. Esta información nos permite procesar los dashboards. Por ejemplo, la combinación entre mis logs de mi aplicación. El usuario entró a las 12:30 de la mañana y hizo tales y tales acciones, hizo un insert de esto. Esos logs se procesan a través de algunas herramientas de gestión y monitoreo de nuestros servidores para luego mostrar estadísticas de acceso, entre otras cosas. Entonces, esto acompaña a nuestro desarrollo, pero también nos permite monitorear el uso de servidores de base de datos, de aplicación en mi web service y, por supuesto, identificar huellas de botella. Por ejemplo, el monitoreo de una aplicación. Utilizas Prometheus Grafana en los equipos de configuración de métricas para monitorear el rendimiento y la disponibilidad. El análisis de log con el AxStat centraliza y analiza los logs de diferentes componentes. Integración de monitoreo de log. Uno puede llegar a agarrar contratado o Splunk se utiliza para integrar monitoreo y gestión del log, permitiendo a los equipos ver métricas y logs en su plataforma. Alertas y automatización. Configurar alertas basadas en métricas de eventos de log. Por ejemplo, mi servidor ya llegó a un tope. Ah, bueno, entonces yo manda una alerta, ¿ok? Alertas y automatización. Configurar las alertas automáticas basadas en métricas, eventos y logs. Por ejemplo, si Datalog detecta un aumento normal de los errores de una aplicación, se puede enviar una notificación del equipo y ejecutar script automático para mitigar el problema. ¿Ok? Entonces, fíjense que, ¿qué se les ocurre a ustedes, chicos? Como para qué poder utilizar herramientas que acabamos de enumerar, según lo que el concepto nos dice, ¿para qué se les ocurre que podríamos utilizarla? ¿O para qué dentro del monitoreo de los logs le parece útil en la herramienta en el proyecto que van a desarrollar de su producto? Ejemplos. Eh, ¿Qué se les ocurre? A ver, los leo por el chat. Mientras me dan ejemplos
bueno, por ejemplo, bueno, podríamos monitorear cuántos usuarios intentan hacer un login más de 3 veces para validar los bloqueos. Podríamos monitorear el acceso diario. De hecho, en el alcance del proyecto se piden unos gráficos de ejemplo para también trabajar con la integración dentro de los frameworks de mostrar gráficos. Y allí hay unos posibles ejemplos de accesos que tienen que ver con monitoreo. ¿Cuáles otras estadísticas de monitoreo se le ocurren dentro de sus proyectos en base a la personalización de su proyecto? Eso es algo que tiene que ver con el análisis y que puede entrar como product owner a un backlog, ¿ok? Entonces, ahí también la importancia de entender, tener el conocimiento de lo que tiene que ver con los diferentes manejos del log y los servidores. Los logs son las historias de lo que sucede en un sistema que proporcionan información valiosa sobre el comportamiento de aplicaciones y esenciales para resolucionar problemas. Cuando ustedes vean que hay un módulo que es más crítico, ahí hay que poner log que puedan ser analizables. Hay log de aplicación de sistema de seguridad. Cada uno ofrece una perspectiva única y en estado del sistema. Aquí, por ejemplo, alguien me dio un ejemplo. Podríamos monitorear desde qué países se excede más, por ejemplo. Puede ser útil para optimizar el app en los lugares más recurrentes. Excelente. Entonces, fíjense, dependiendo de cada personalización, ustedes o el interés que tengan, por ejemplo, por género, ajá, si se conectó los usuarios tal, bueno, es que nos interesa, bueno, quién está accediendo más a mi sistema por temas de seguridad. Entonces, dependiendo del área que quiera investigar, pongo mis logs para luego analizarlo. ¿Y qué herramientas vimos? Que estaba Prometeo, Gráfica, XLab, entre otros. El análisis de logs nos permite descubrir patrones y tendencias utilizando técnicas de Machine Learning. Ah, eso es súper importante. Hoy en día, la inteligencia artificial y con estas herramientas nosotros las mandamos para allá y wow, ahí nos puede dar una información de negocio sumamente importante a nivel de marketing, de acuerdo a la línea de mi negocio. Además de prevenir incidentes, por ejemplo, ¿cuántas veces tuve warning de que me estoy quedando sin memoria o me estoy quedando sin disco duro? Mejoras de productividad. Hacer cosas automáticas. La integración del log puede crear visión holística del sistema. Esto permite a los equipos responder más rápido a los desafíos y mejorar las experiencias del usuario. Por ejemplo, en EABS nosotros podemos configurar servidores para que cuando se esté quedando sin disco, él automáticamente haga un auto expand del disco. Entonces no se me cae el servicio. Para ese tipo de cosas nos sirven también los logs, no solo para análisis comercial de uso, de acceso, sino también para un monitoreo del servidor y escalabilidad. La escalabilidad se refiere a la capacidad del sistema para manejar o el aumento de carga de trabajo de manera eficiente. Esto puede lograrse mediante el escalado horizontal, añadir más servidores o escalada vertical, aumentar los recursos y un servidor existente. Entonces, fíjense que estamos hablando de despliegue y hablar de despliegue significa hablar de servidores, tipos de servidores y hablar también de, ajá, y si ya no tengo 500 usuarios, sino que mi aplicación, el boom, y ahora tengo 1 millón de usuarios, ¿cómo lo resuelvo? Escalabilidad vertical, escalabilidad horizontal. Cada una de sus propias ventajas y desafíos en el entorno de DevOps. DevOps es el perfil de las personas que se encargan de trabajar con esto junto al equipo de despliegue. El balanceo de carga es crucial para distribuir solicitudes. Un usuario maneja de manera equitativa entre varios recursos. Esto no mejora. Existen servidores para el balanceo de carga. Los servidores web se pueden configurar como Apache, aunque no he tenido la mejor experiencia con eso porque terminamos trabajando con servidores físicos. Entonces, el balanceo de carga se puede hacer a través de servidores lógicos como servidores físicos. El balanceo de carga nos asegura que el tráfico de red de múltiples servidores, que ningún servidor se sobrecargue y que estemos distribuyendo en los hilos, que también así funcionan las web applications. Digamos, cuando hacemos peticiones al servidor web, si tenemos varios servidores, lo que hace es que va para uno, va para el otro, de manera de balancear las cargas. Y que las aplicaciones funcionen de manera eficiente. Esto va a ayudar en rendimiento, disponibilidad y confiabilidad. Las técnicas de escalabilidad son contenedores y visualización, la implementación de microservicios. Cuando quiero crear más recursos, ir creciendo de manera a nivel de productos, microservicios es una de las técnicas más populares en la actualidad
y que además nos da técnicamente independencia de proyecto. Cada técnica tiene sus propias características y puede ser aprovechada según la necesidad. Vimos un poco esto, lo de en arquitecturas, que también está un poco casado con los servidores, vimos estos conceptos. Tipos de balanceadores. Pueden ser hardware o software. Lo que le acabas de decir, balanceadores de hardware son dispositivos físicos, mientras que los de software son aplicaciones que pueden ejecutarse en servidores. Ambos tienen su papel fundamental en la gestión de tráfico. ¿Qué herramientas sirven para el balanceo? NEG, un software de balanceo de carga, AsProxy, Traefik, ABS Elastic Load Balancing, esto es en la nube. Él va trabajando para que la carga se distribuya en el tráfico. He trabajado con configuración en Apache para tener varios servidores con Apache de manera lógica, pero nuestra mejor experiencia fue con servidores físicos de Acatar. Escalabilidad y balanceo. Em, OpenShift, diseño de sistemas de balanceo de carga, implementa el balanceador de carga para distribuir el tráfico entre varios servidores. Otro tema importante para, para esto es que tenemos que considerar las pruebas funcionales y no funcionales. Y en las no funcionales está la disponibilidad de mi sistema, rendimiento. Entonces, para eso debemos evaluar cuando nosotros estamos haciendo las especificaciones de métrica de los requerimientos no funcionales, cuál va a ser mi carga. Y en base a esa carga, identificar si va a ser necesario tener más de un servidor. Esto se llama a nivel del despliegue, las prestaciones del servidor. ¿Cuál va a ser son las características del mismo? Y en caso de que tenga varios servidores, implique tener varios servidores, escoger cuáles son mis herramientas para trabajar en la escalabilidad y el balanceo de mis servers. ¿Ok? De la misma forma, debemos considerar en nuestros servidores el manejo de errores para identificar y registrar y resolver los errores y trabajar sobre sistemas de respaldo. Un respaldo es un componente crítico porque el servidor permite recuperarse. Existen servicios en la nube como que podemos hacer balanceo entre dos servicios, por ejemplo, de base de datos. El ABS nos dice, ah, bueno, si se cae este servidor, levántame este otro. Entonces, el sistema de respaldo es súper importante cuando tenemos unos servidores que tienen mucha carga. Y eso incluye también estrategias para prevenir aparición de errores. El backup como copia de seguridad son duplicados de datos que se almacenan para proteger la pérdida de información y se utilizan para restaurar los fallos. En particular, los de base de datos son bastante críticos. ¿Cuáles herramientas tengo para backup? El Sentry, el Rocker Email, el Bin Backup Replication, el Acronis de imagen, el ABS Backup. Entonces, las herramientas que nos ofrece la nube ya ha resuelto varios de estos servicios, ¿ok? Eh, a ver. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sé que ya estoy out of time, me falta alguna parte y esta parte la voy a pasar bastante ligera porque viene la automatización de que ya hemos hablado y vamos a estar repitiendo la automatización de despliegue un poco porque aquí este mensaje tiene que llegar y además es parte fundamental del proyecto de ATI. Es el cuarto entregable, pero tenemos que empezar a trabajar con él en la tercera semana y el entregable final que ya implica la automatización, al menos de una prueba por programador, dentro de mi producto, es elemental, lo que significa la integración continua y el despliegue continuo son cruciales para las ventajas competitivas y son cruciales para el proyecto. Nos va a asegurar un despliegue consistente, reproducible y más rápido y la calidad de mi producto. Las herramientas de automatización vamos a estar trabajando como Git, Action, Jenkins, Docker, Kubernetes, no, porque no vamos a tener varios contenedores, o bueno, tal vez esto lo vamos a ir evaluando para trabajar el despliegue de manera más ágil y eficiente. En el caso de, esta lámina como que está repetida, ¿no? Este es el caso de los backups. Ah, no, este es otro tipo de manejo de errores. Tenemos la implementación de Sentry de aplicación para recibir notificaciones y en tiempo real. Y el user login para configurar logins centralizados para recolectar y analizar registros de errores. Y en la parte de backup tenemos estos backup automatizados. Esto sí está como dos veces. Pero bueno, lo que queremos volvernos a la línea de CI/CD con integración continua y despliegue continua es que las capas
pruebas se refieren a los diferentes niveles con que se realizan las pruebas de software. Y esto está asociado con los servidores y con la integración continua. Estas capas incluyen las pruebas desde la más pequeña, que son las unidades de código, hasta las aplicaciones completas de entorno. Dentro de nuestra materia vamos a ir profundizando en cada una de ellas, entre unitarias, app integración, funciones en tu en rendimiento y otras como seguridad y caja blanca. Cada capa tiene su propósito. Y para ello vamos a trabajar con herramientas hay herramientas como Selenium y Uni, pero nosotros vamos a trabajar con las propias de nuestro framework. Ya conocemos de pruebas unitarias y que algunas como JUnit y JUnit. Vamos a seguir trabajando con eso, vamos a tener pruebas de integración como utilizando API, que es uno de los entregables dentro de mi CID, una prueba de API. Y vamos a tener pruebas funcionales que se validan con Cypress o Selenium. En este caso vamos a trabajar Cypress, que es la más recomendada para el kit de desarrollo que se hace con TypeScript a nivel de frontend. La idea un poco es tener un servidor de aplicaciones que nos permita, un servidor de aplicaciones y un servidor de integración continua que nos permita ejecutar la prueba de regresión automatizada e integrar varios tipos de pruebas, pruebas de rendimiento, que además también podemos usar como JMeter. Creo que vamos a trabajar es con JMeter para identificar cuellos de botella y, por ejemplo, casos de prueba. Implementar pruebas unitarias con OtaUnit, pruebas de integración con Postman, pruebas de sistemas con Selenium, pruebas de aceptación con Cucumber, pruebas de regresión con Jenkins. Todo esto lo vamos a ver durante la materia y al final de cuentas vamos a ir profundizando en ello. Pero ¿qué es lo relevante aquí? Que a nivel del despliegue tenemos que tener un servidor de integración continua. Digamos, tenemos que tener un proyecto aparte que nos permita gestionar eso. Entonces, el desarrollo ágil, la automatización se alinea perfectamente con la metodología ágil, permite ciclos de desarrollo más cortos, de cambios, mejoras de colaboración y evidentemente la seguridad a medida de la automatización se expande, se convierte en prioridad para poder manejar, proteger mis datos y la infraestructura, y esto está casado precisamente con herramientas como Jenkins para la integración continua, el despliegue continuo, la automatización de código, el GitLab y CI de CD y otras que pueden ser, por ejemplo, Accessible o Terraform o Kubernetes para el manejo de esos servicios, ¿no? Que tienen que ver con la infraestructura del código, facilitar el despliegue del entorno de manera automatizada, incluyendo el kit de prueba. En la automatización también tenemos los pipelines de despliegues automáticos o de despliegue continuo con GitLab, automatización, infraestructura de código como Terraform y gestión de despliegue de Kubernetes. Todo termina siendo en el despliegue un elemento dentro de una cadena de desarrollo, dentro de una cadena de una fábrica de desarrollo continuo y entregas continuas. La conclusión, bueno, los servidores radican por digamos, en su capacidad para mejorar colaboración, automatización y eficiencia. Adoptar DevOps, que es este proceso de operaciones, desarrollo, transforma los servidores, sino a la organización, porque se transforma en un método colaborativo. Esto es un perfil que cumple la función de todos estamos trabajando de alguna forma o interactuando con el servicio de esos servidores en conceptos como el dominio, como los certificados SSL, como mi integración continua en desarrollo, como las pruebas automatizadas dentro de un pool en Docker, como mi base de datos con el DBA. Todo buscando la eficacia. Debemos dominar el manejo de certificados SSL HTTPS porque en el área de DBO hoy en día no es opcional, es una prioridad. Estamos hablando de sistemas abiertos en la web donde debemos generar confianza y debemos proteger los datos. La transformación en la gestión de base de datos en un entorno de DBO es esencial para el éxito. No solo mejorar la eficiencia, sino la innovación y la colaboración. Debemos adoptar esas prácticas para que todo funcione de manera correcta. Hay que descifrar el caos en entornos de BEOP a través del monitoreo y log. Vimos que nos sirve no solo para análisis de mercado, sino también a través del log y el monitoreo de problemas, resolverlos y ser eficiente y tener un producto competitivo con prestaciones adecuadas para que nuestros servicios estén al día.
y darle un buen sistema a nuestros clientes. Y finalmente, el monitoreo y la automatización utilizando integración continua y despliegue continua es un factor básico, fundamental, necesario dentro de nuestros proyectos de desarrollo de aplicaciones web. Aunque nos dediquemos solo al desarrollo o nos dediquemos solo al QA o al final seamos especialistas en despliegue o en base de datos, el trabajo de DevOps, al ser colaborativo, siempre va a involucrar diferentes roles para trabajar con este punto, integrando nuestro código, integrando nuestras pruebas, monitoreando nuestra base de datos. Y ese es el conocimiento que tenemos que llevarnos como un todo, como un flujo de trabajo en esta asignatura. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Inquietudes? Sé que es información interesante que requiere un poco de práctica, pero creo que los conceptos en general los teníamos ya vistos a nivel global y solo estamos profundizando un poquito y en la práctica de la materia, en el proyecto, profundizaremos un poco más con nuestro plan y nuestros daily y nuestros entregables de proyecto. Aquí están las referencias bibliográficas y bueno, hasta la siguiente clase, chicos. 17 minutos, me fui de tiempo. Cualquier duda quedó a la orden. Muchísimas gracias por su tiempo, su espacio y espero que hayan quedado claros los temas. Gracias por la clase, profe. Hasta Gracias a luego. ustedes por la presencia y cualquier duda a la orden. Chaito, pues déjenme cerrar la grabación. Stop.